Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar acerca de la muerte de Sócrates, que sucedió cuando él tenía 70 años, y que en realidad no era ni constituía en ningún grado un peligro para el Estado ateniense. Pero sin embargo, el partido triunfante que había restaurado la democracia tenía entre sus filas a Anito, quien años atrás había jurado vengarse de Sócrates por ciertos desaires dialécticos que había tenido con él, y lo acusaba de haber corrompido a su hijo. Cuando Anito partió al destierro, su hijo se quedó en Atenas y fue alumno de Sócrates, y se convirtió en un joven licencioso y adicto al alcohol. Y Anito decía además que Sócrates ejercía un influjo más perjudicial que cualquier sofista, tanto en lo moral como en lo político, y que estaba socavando las creencias religiosas, los cimientos de la moralidad, y que su crítica debilitaba a los atenienses en su culto a la fe, tanto en las instituciones como en la religión. Además decía que Critias, que había sido el tirano sanguinario al cual habían derrotado, había sido discípulo de Sócrates. Alcibíades, que había sido desterrado por inmoral y traidor, había sido su amigo íntimo. Y Carmides, uno de los favoritos de Sócrates, había sido general en el gobierno de Critias. Por lo tanto, Anito decía que Sócrates o debía irse de Atenas o debía ser condenado a muerte. En el año 399, Anito con Meleto y Licón presentaron la acusación, y estaba en estos términos que les voy a leer. Sócrates quebranta las leyes de la ciudad porque niega la existencia de sus dioses y ha introducido nuevos seres demoníacos. En esto se refiere al daimón socrático, del cual ya hablamos en otro episodio. Y asimismo, delinque por corromper a los jóvenes. Esta corrupción era justamente la de ayudarlos a pensar por sí mismos. El juicio se presentó ante un tribunal popular que estaba integrado por 500 ciudadanos. Sócrates fue su propio defensor. Platón nos dejó en su libro La Apología de Sócrates el resumen de los argumentos que Sócrates dio al tribunal. Pero por 60 votos se pronunció la sentencia condenatoria contra el filósofo. Hubiese sido muy probable que si Sócrates hubiese adoptado un tono conciliatorio hubiese salido absuelto. Sin embargo, él no podía ceder ante la mentira. Tuvo el privilegio de proponer otra sanción en lugar de la pena de muerte, pero lo que él propuso fue un insulto para el juzgado. Lo que él pedía era vivir en la mejor casa de la mejor villa de Atenas, puesto que era el más sabio de aquel lugar. Sin embargo, a instancias de Platón y otros amigos, pagó una multa para que hubiera una segunda votación. Sería una apelación al caso, pero los jueces lo condenaron por 80 votos más que la primera. Varios amigos, entre ellos Critón, sobornaron a los guardias de la cárcel para que pudiera escaparse, pero Sócrates siguió siendo el mismo hasta el fin y comprendió que le quedaban pocos años de vida, y contrapuso a esta idea de evadirse un punto de vista ético y la discutió dialécticamente con sus discípulos. Todos los días lo iban a visitar a la celda y allí tuvieron muchos coloquios y dio grandes pruebas de serenidad. Platón nos los describe acariciando la cabeza de Fedón mientras le decía: mañana te harás cortar esos espléndidos bucles, porque era la costumbre hacer eso en señal de duelo. También consoló a Jantipa, que estaba con su hijo, muy acongojada, y un discípulo le dijo: tu muerte es inmerecida. Y entonces Sócrates le respondió: ¿acaso quisieras que la mereciese? Luego de la ejecución,
Diodoro nos dice que los atenienses condenaron a muerte a sus 3 acusadores. Suidas, por otra parte, dice que Meleto fue muerto por lapidación pública. Plutarco nos cuenta que los acusadores se hicieron tan odiosos al pueblo que ningún ciudadano quería darle fuego, ni responder a sus preguntas, ni bañarse en la misma agua que ellos. Por lo tanto, presa de la desesperación, se terminaron ahorcando. Diógenes nos dice que Meleto fue ejecutado, Anito desterrado, y que en Atenas se erigió una estatua de bronce en memoria de Sócrates. Con la muerte de este gran filósofo concluye la Edad de Oro de Atenas. Si bien estamos en los albores, en el nacimiento de la filosofía post-socrática, con las influencias que Platón y Aristóteles tendrán hasta nuestro presente, el apogeo de Grecia estaba terminado. Y quizás tenía que ver con haberse vuelto contra su más brillante ciudadano. Cuando los países, cuando los estados, las naciones e incluso las instituciones se deshacen de sus mejores hombres, no es un síntoma de crisis, es un síntoma de colapso total. No había ya para Grecia lugar entre las primeras ciudades del mundo. A pesar de que ya había sufrido invasiones persas, había sufrido en Salamina y Platea, había quedado empobrecida, pero tenía coraje, orgullo y moral. Ahora estaba empobrecida, falta de coraje, falta de orgullo, falta de moral. Y esas heridas en su espíritu eran incurables. Me despido con una frase que refleja aquello que tanto molestaba a Anito y a quienes lo juzgaron, aquello que muchos tomaron como soberbia, pero que en realidad era un método de conocimiento. Y esta frase dice así: no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar.